Shalom para todos, estudiantes, seminaristas en todas partes del mundo. Saludo a nuestro pueblo Israel. Pedir nuestra oración por nuestro pueblo Israel, por todas las cosas que estamos pasando hoy en nuestra patria y que el eterno Kadosh Baruj Hu los bendiga. Un saludo grande para todos los seminaristas, investigadores y estudiantes en todas las partes del mundo. Yo soy el licenciado Reinaldo Melot, docente de idioma bíblico, y hoy vamos a escuchar una exposición por la seminarista Cecilia Burela y ella estará exponiendo, presentándose y diciendo el tema que ella va a hablar en ese momento. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con nuestra seminarista Cecilia Burela y yo voy a ahorita poner la diapositiva. Voy a poner en pantalla completa y una vez que ya esté en pantalla completa, ella ya puede empezar. Espere un momento, ¿ok? Un momento y vamos a poner pantalla completa, ¿ok? Un momento. Cecilia Burela tiene 10 minutos libre. Si pasa los 15 minutos, no hay problema, pero puede empezar. Que el Señor la bendiga y que podamos a través de esta exposición aprender muchas cosas. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Eh, Soy la seminarista Clara Cecilia Burela Vilar y bueno, voy a hablar sobre el alfabeto latín. La siguiente. El alfabeto latín viene de origen del alfabeto griego, que también es conocido como alfabeto romano, y surgió aproximadamente en el siglo VII a.C. Su origen, la variante occidental del alfabeto griego arcaico usado en Cumas, en una colonia griega del sur de Italia, en la Magna Grecia. Los latinos adoptaron una variante de este alfabeto a través de los etruscos en el siglo VII a.C. para transcribir su idioma, al igual que hicieron otros pueblos ítalos de la época. Del alfabeto Cumas se deriva el alfabeto etrusco y los latinos adoptaron 21 de las 26 letras etruscas. La siguiente. El alfabeto, perdón. Los romanos utilizaron 21 de los 26 caracteres etruscos utilizados en su alfabeto con la expansión del Imperio Romano y la difusión del cristianismo. El alfabeto latín pasó a ser principal escrita, tornando el alfabeto latín la base de todos los alfabetos de Europa Oriental. Como iba diciendo, ¿no? Del origen, teníamos en esa época el original, el alfabeto latín contaba de estas letras: A, B, C, D, F, Z, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U y X. La letra C representaba fonema G y la letra I servía para la I y tanto para la letra J. La letra U también servía para dos sonidos, la letra U y la letra B ligada. Siguiente. La influencia del Imperio Romano. La influencia del Imperio Romano hizo con que varias naciones adoptasen el latín para formar su propia escritura. Hubo un periodo en donde la letra Z llegó a ser desconsiderada porque en esta época el latín no poseía ningún sonido específico para en esta señal gráfica, ¿no? Siguiente. Seminarista, usted puede abrir su cámara. Está con su cámara abierta. Sí. Por Ahí favor. está, pastor. Perfecto, Sí, perdón. Vamos, siguiente. sí. La influencia la influencia del Imperio Romano. Los germánicos los eslavos también aprobaron el alfabeto latín para la formación de su alfabeto, a pesar de haber hecho algunas modificaciones. Las llamadas lenguas románicas tardías pasaron a usar señales diacríticos para expresar sus sonidos específicos. Los diacríticos eran letra a un glifo básico del griego antiguo
y en él marcaban algunas palabras para diferenciarlas de otras y se escribían igual, pero que tenían categorías o significados distintos. La siguiente. La influencia del Imperio Romano, el idioma germánico pasó a usar la trema U con dos puntitos arriba y los idiomas portugués y francés empezaron a usar la cedilla C con una colilla abajo y los idiomas portugués y español utilizaron la tilde. La siguiente. Ahí más o menos cómo empezó los orígenes, ¿no? Del idioma griego, fenicio, el griego, el latín y luego el español. La siguiente. El alfabeto latino es el sistema de escritura alfabético más utilizado en todo el mundo a lo largo de los siglos. Ha ido evolucionando notablemente hasta convertirse en el alfabeto base a partir del cual se han creado otros muchos alfabetos con sus particularidades propias, pero con una raíz común. Hoy día, la grafía del alfabeto latino es utilizada alrededor del mundo de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Siguiente. Y eso es cómo ha ido evolucionando, ¿no? Desde los fenicios, las letras, los griegos, los etruscos y después, ¿no? La letra, los latinos, ¿no? La siguiente. El alfabeto latino no fueron los romanos quienes lo inventaron, pero le dieron la forma que con mínimas variaciones perdura hasta nuestros días. En la actualidad podemos decir que es el más utilizado en todo el mundo. Su sencillez y versatilidad hicieron de él todo un éxito. Los romanos tomaron el alfabeto de los griegos a través de las ciudades que estos últimos tenían en Italia. Muchas letras tuvieron que reutilizarse para representar nuevos sonidos que no existían en griego. Otras que sobraban se utilizaron como numerales y algunos cambiaron de forma. Sería interesante no saber cómo era el alfabeto griego y cómo sirvió de modelo para el nuestro. Siguiente. Un resumen de lo que es el latín arcaico en esa época. La letra K fue marginada en favor de la letra C, que encontró tono los valores de la letra G y la K. La letra Z cayó en desuso en esta región del arcaico y tomó su posición alfabética la letra G con modificaciones de la C. Según Plutarco, la idea de ponerle un palito a la C para poder diferenciar cuánto representaba el fonema que fue de Epurio Calvilo Máximo, de forma que quedó la representación C por la letra K y la G por la letra G, perdón, la C por la letra G. Así el alfabeto volvió a tener 21 letras. El latín clásico, tras la conquista de Grecia en el siglo II a.C., se produjo la letra Z y se adoptó la letra Y, colocando al final del alfabeto. En la época coexistían dos tipos de caligrafía, la mayúscula, los romanos o escritura capital, usada en inscripciones solemnes de carácter monumental, honorífico o funerario, y la cursiva romana antigua o cursiva mayúscula o cursiva capitalis era una escritura profesional usada por funcionarios romanos, algunos mercaderes y algunos alumnos de escuela, usando modalidad como escritura usual trazada con tinta sobre modificó, la cera, el barro, papiro o materiales semiduros como la madera pintada. El latín tardío, durante el Imperio Romano, el alfabeto latino se había extendido desde la península itálica a todo el territorio del Mediterráneo donde se hablaba latín.
El latín se hablaba en la parte occidental del imperio, donde se originó las lenguas romanas modernas, como el francés, italiano, portugués, asturiano, gallego, catalán, además del rumano en la provincia de Dacia. En la Edad Media, las minúsculas no existían. Durante esta edad se adaptaron el alfabeto latino, los modernos, polaco, checo, croata, eslovaco y esloveno. En esta época se introdujeron el español y la letra ñ. En la época del siglo XVI se diferenciaron los sonidos de la letra J y de la I. La fonema U se diferenciaba de la U. Y apareció la imprenta, las letras góticas. También en este periodo contribuyó la cristianización al ser usado por los misioneros para traducir la Biblia en idiomas no europeos. Y lo que nos dice, ¿no? El alfabeto latino para comprender la relación entre los griegos, los etruscos y romanos, así como la forma en que el alfabeto griego dio origen al alfabeto romano o latino, hay que nuevamente retroceder algunos siglos en la historia. Desde tiempos muy remotos, la península itálica estuvo habitada por numerosos y diversos grupos humanos hacia 1200 a.C. El valle del Tíber en el centro de la península fue invadida por los latinos, un grupo de habitantes de Lacio. En el siglo X a.C., al norte de esta región se establecieron los etruscos en la zona denominada Etruria. A partir del siglo VIII a.C., el sur de la península y la isla de Sicilia se llenaron de colonias griegas y fenicias. Por esta misma época, entre los siglos VIII y VII a.C., los etruscos se expandieron hacia el sur y entraron, en contacto con algunas colonias eh, griegas. Una de estas colonias griegas fue la de Cumas, de donde los etruscos tomaron el alfabeto griego para escribir sus idiomas. El alfabeto griego original sufrió varias transformaciones a lo largo del tiempo, hasta constituirse en la forma clásica del etrusco, aproximadamente en el año 400 a.C. Dos cambios fueron tantos en la forma de las letras, los sonidos que representaban y el número de ellas. Finalmente, de las 26 letras originales quedaron en 20, 4 para las vocales y 16 para las consonantes. Alrededor del año 700 a.C., los latinos y los pueblos de la península itálica tomaron el alfabeto etrusco y lo adaptaron a sus lenguas. Una teoría plantea que los romanos habían tomado las costumbres etruscas, de intercambiar regalos y ofrendas que contenían dedicatorias escritas. Otra propone que se produjo a causa de contacto de los comerciantes etruscos con las familias ricas y prestigiosas de Lacio. En el paso del alfabeto etrusco al latino de 26 letras originales del primero, los latinos adoptaron 21, que dieron origen al alfabeto que conocemos y usamos hoy en día. Esta adopción fue una de las respuestas en las necesidades de la comunicación de estos pueblos. El etrusco como lengua hablada desapareció en la época del Imperio Romano y la versión escrita se continuó utilizando hasta el siglo I después de Cristo. Pero finalmente el alfabeto latino se impuso sobre este y todos los sistemas de la escritura de la península itálica. Como habíamos visto, ¿no? En clase habíamos hablado sobre el latín, ¿no? Que se hablaba en el Vaticano, el alfabeto latín eh, que venía, ¿no? del idioma griego, que también era conocido como romano, y que se había extendido, ¿no? Tanto como Portugal, como Italia, Francia, Reino Unido, los Países Bajos, todo lo que es América Latina, Alemania, Inglaterra, Austria.
y que Ucrania y Rusia mantenían, ¿no? Lo que usaban las letras griegas, ¿no? Eso. La siguiente, esa es la extensión del idioma, perdón, del alfabeto latino. Ah, creo que está en la anterior. Eso, ¿no? Después del siglo VII, ¿no? Y cómo se fue extendiendo tanto como en Europa como en América Latina. Eso, pastor. Y en la siguiente, eh, la palabra gracia y de todo el mundo, cómo se fue originando, ¿no? En diferentes partes del mundo, cómo decir las diferentes palabras. Eso, pastor. Políglota. Perfecto, seminarista Cecilia, muchas gracias. Esperamos que este video, esperamos que esta exposición sirva como base para otros estudiantes, investigadores, tomar muchos apuntes interesantes que fue hablado por la seminarista Cecilia. Muchas gracias.